Rostros del Consolador. Como decía nuestra lectura bíblica, ¿el Espíritu del Eterno tiene rostro? Nos preguntamos. Cuando el Salvador del mundo vino a mostrarnos el Evangelio del Reino, nos reflejó el amor del Padre Eterno, desde diferentes facetas. Y estos aspectos que vislumbraron su carácter, ¿cierto? Pues voy a intentar como resumirlos en 7 tópicos, porque pues es lo que vemos que hoy en día es nuestra mayor necesidad. Bien, como lo decía nuestra lectura de Juan 14:26, recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo originalmente, algunas en arameo, el nuevo fue escrito en griego. Luego aquí en nuestra lectura bíblica encontramos que nos dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos aquí 3 textos de Juan 14:26 de diferentes traducciones. Digamos, tiene diferentes connotaciones. Mira, consolador, ayudador, consejero. Cuando Él regresó a su morada eterna, nuestro Salvador prometió que enviaría al Espíritu para que nos acompañara, que estuviera a nuestro lado, para que morara en nosotros, para que pudiéramos tener esa ayuda, ese consuelo. Sin embargo, pues hoy en día vemos y como lo percibimos en nuestro alrededor, en nuestro entorno, por las noticias, pues es triste ver que nos alejamos de esa promesa tan maravillosa, ¿cierto? Entonces aquí rápidamente voy a mostrar algunos significados. En griego tenemos paracletos o paracletos con C, el que es llamado para ayudar, con algunas connotaciones como abogado, defensor, consolador o consejero. Alguna derivación viene de junto al lado y de llamar, cuando llamamos para que alguien esté a nuestro lado. Y el significado literal, alguien que es llamado para estar al lado de otro para ayudarnos. En hebreo vemos un significado muy bonito, Eleazar, Dios es mi ayuda o mi Dios ha ayudado. Y vemos en hebreo el Roach HaKodesh, que significa el aliento de Dios o el Espíritu de Dios, que lo vemos a lo largo de toda nuestra historia, de toda la historia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Estos son unos significados maravillosos que nos permiten centrarnos en esa maravillosa promesa. Bien, ahí se alcanza a ver bien perfecta la presentación con el título. Uno de los primeros tópicos o aspectos que quise resaltar y que cuando el hermano Alessandri me invitó, puse en oración, pues qué tema poder presentar el día de hoy. Casualmente estaba un día allí, como se dicen, en esas jornadas de descanso a veces de ocio que tiene uno, me puse a canalear mi televisor. Cuando de pronto vi este, una película que se llama Amor Inquebrantable, no sé si de pronto ustedes hayan escuchado esa noticia, y me llamó mucho la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Me quedé estudiándola, así les voy a contar rápidamente, pero si no se me va el tiempo. La historia de un joven adoptado por una familia de Guatemala, vivía allí en Estados Unidos y un día pues, se fue con sus amigos a un lago congelado, se puso a jugar, se cayó en el lago. Desafortunadamente, pues los rescatistas pues no llegaron a tiempo y aproximadamente 15 minutos que duró bajo el agua, luego lo llevaron hacia eh, un hospital donde prácticamente pues el médico, los médicos dijeron que pues no tenía pulso, había fallecido. Llamaron a la mamá para darle la noticia. La mamá entra a donde está su hijo y no se niega a aceptar ese diagnóstico. Entonces ella inclusive hace un libro después, allí ven unas imágenes. ¿Qué me llamó la atención de este libro, de esta noticia o de esta película? La forma en que ella, mirando la entrevista, en que ella expresó su oración. Como lo ven aquí, Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, habita entre nosotros. Decía ella en la entrevista que era lo que más repetía constantemente. Dice que no recuerda todo lo que dijo, pero le imploró a Dios que por favor enviara al Espíritu Santo para salvar a su hijo.
Entonces, me motivó como a empezar a repasar todo lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Y lo vemos allí en Romanos 8:11. Y si el Ruach, el que levantó a Jesús de los muertos, está viviendo en ustedes, entonces el que levantó al Mesías de los muertos les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive dentro de ustedes. El Espíritu que levantó al Salvador es el que nos da vida a nosotros. Bien, un segundo tópico, el Espíritu que sana. Veía yo o escuchaba en las peticiones hace unos instantes que definitivamente uno de los principales aspectos también que él vino a mostrar aquí en su ministerio y que hoy en día, hoy por hoy, vemos muchas necesidades alrededor del mundo. Él escucha nuestras peticiones, ¿cierto? Y, y como decía una hermana, él hace lo imposible. Él conmueve los espíritus y él es el que nos puede sanar. Me hicieron acordar también de mi sobrino. Casualmente también se llama Noah. Un testimonio maravilloso de sus padres y mío como tío. También estaba muy, muy enfermo. Ya prácticamente los médicos no daban un parte alentador, sino como siempre malas noticias. Pero uno ora así como veíamos en la diapositiva anterior, como decía un hermano, uno hace lo que le corresponde, se entrega a su creador y oramos para que Él hiciera su voluntad. Y gracias al Eterno, pues hoy por hoy está creciendo, muy sanito. Entonces el Espíritu del Creador, además de sanar físicamente, sana corazones, restaura el alma. Donde hay heridas, Él trae paz y consuelo. Eso tenemos que tenerlo muy, muy presente, porque sabemos que todos tenemos nuestras luchas diarias, todos tenemos nuestras dificultades. En este caso, en este tópico, nuestra salud se ve afectada, pero si confiamos en ese ser maravilloso, hacemos nuestra parte, donde otros ven cicatriz, Él ve testimonio. Y así lo dijo en Isaías 61 y en Lucas 4:18. Él está sobre mí, su espíritu, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Un versículos, unos pasajes muy conocidos, donde él precisamente vino a proclamar libertad a los cautivos, vista renovada a los ciegos, que conozcan su palabra, para liberar a aquellos que han sido oprimidos. Y él lo cumplió y hoy por hoy, si nos acercamos a él, nos aferramos a él, lo seguirá cumpliendo, esa promesa maravillosa. El espíritu que santifica, otro tópico importantísimo. Así como él nos consuela, atiende nuestras peticiones, nuestras necesidades, ese espíritu nos acerca al Padre. A través de su Hijo, eh, brotan esos frutos maravillosos que Él también nos dejó escritos en su palabra. El amor, el gozo, la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice Filipenses 4:7, guardará nuestros pensamientos, nuestros corazones. Esos frutos maravillosos son a través del Espíritu, ¿sí? Esa paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Todo lo que está escrito se cumplirá. Un cuarto tópico, el espíritu que habla. El espíritu revela la voluntad de nuestro Creador, confirma su palabra y consuela con verdad. Su voz nunca contradice las escrituras, por el contrario, las ilumina. Este espíritu maravilloso nos da una promesa que dice, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán y sus hombres y jóvenes verán visiones. Una promesa hermosa que debemos procurar que se cumpla hoy en día. Hoy por hoy hay muchos hermanos que eh, nos muestran a través de sus sueños cosas que pueden suceder, ¿cierto? Y uno no las cree, uno dice, no, pero en este entorno no, no veo. Pero sí, si uno investiga, uno
busca otros grupos, así como este maravilloso grupo que se reúnen, encuentra uno personas consagradas a los cuales el Espíritu les habla, de espíritu a espíritu, como lo decía las Escrituras. Bien, un quinto tópico. Voy un poquito corriendo, pues para efectos de no extenderme en el tiempo. El Espíritu que guía. El Espíritu Santo conduce nuestros pasos, eso sí es algo fundamental. Nos enseña a caminar por fe y no por vista. Como hijos, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, ¿cierto? Si nos dejamos orientar por Él, pues Él nos va a considerar sus hijos, el Eterno. No es que Dios no hable, es que no pausamos para escuchar. En Juan 16:13 Él nos dice, cuando venga el Ruach de verdad, el Espíritu de verdad, ¿cierto? Él os guiará a toda verdad porque Él no hablará por iniciativa propia, sino que dirá solo lo que ha oído. Él también les anunciará los eventos del futuro. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos. Entonces es una promesa maravillosa en que si nosotros nos dejamos guiar con ese amor que el Padre nos tiene a través de su Espíritu, pues nos considerará sus hijos. Y allí es cuando Él actúa como ese consolador, como ese ayudador, como ese consejero, ¿cierto? Donde podemos comprender su palabra, donde podemos comprender el porqué de muchas preguntas que a veces nos hacen compañeros del trabajo, pero el por qué me sucede esto, o pero el por qué le sucede esto a mi familiar. Cuando estamos de la mano en comunión con el Espíritu es cuando logramos entender su camino, si nos dejamos guiar por él. Un sexto tópico, el Espíritu que empodera, ese poder, esa valentía que nos da el Espíritu para servir, para testificar, para poder reunirnos, para poder levantarnos un sábado temprano, como decía la hermana, para dejar las cobijas a un lado y poder dirigirnos a ese Creador maravilloso, ¿cierto? Y poder dirigirnos a otras personas. No somos fuertes porque no tememos, sino porque Él nos sostiene, ¿cierto? Y dice su promesa en Hechos 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como vemos hoy en día. Su palabra se ha extendido por diferentes partes del mundo. Es ese poder el que nos permite levantarnos día a día, ese poder que nos permite hablarle a otras personas, dar testimonio para acercarlas hacia sus caminos. Un séptimo tópico, el espíritu que intercede. El espíritu ora por nosotros cuando las palabras faltan, traduce nuestros silencios ante el Padre. ¿Qué significa esto? Nuestras lágrimas, como escuchaba esas peticiones que tienen nuestros hermanos. Esas lágrimas también son oraciones cuando el Espíritu las presenta a Dios. Desde nuestro fondo, desde el fondo de nuestro corazón, cuando nos acercamos a Él, cuando estamos en dolor, en tristeza, Él nos escucha. Dice que si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Y asimismo, uy, me pasé. El Ruach mismo nos ayuda en nuestras debilidades. Dice que inclusive nosotros no sabemos orar muchas veces. En algunos textos dice, a veces no sabemos lo que pedimos, ¿cierto? O no lo hacemos de la manera que deberíamos hacerlo. Pero el Espíritu mismo implora por nosotros. Mire, cuando el Espíritu está en nosotros, como lo subrayaba por ahí en un texto anterior, en nosotros, Él implora con profundos gemidos indecibles. Qué maravillosa palabra. Con profundos gemidos indecibles ante el Padre. Dice, en mi nombre el Salvador lo hará, así no sepamos hacerlo de la manera correcta, pero Él nos escucha, Él intercede por nosotros. Pero bien, entonces, ¿cómo estos 7 tópicos, cómo hacemos para fortalecer este espíritu? ¿Cómo hacemos para que muchas veces, como seres humanos, lo decía un hermano, tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras dificultades
pasamos por momentos duros, económicos, de salud. Pues bien, para Él no hay nada imposible. El ruag está en nosotros, como les decía anteriormente. ¿Cómo encontramos su camino? Algo muy interesante, muy importante. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Mire, y la promesa viene enseguida, si guardamos sus mandamientos, por amor. Yo le pediré al Padre y el Padre les dará otro consejero, mírenlo aquí nuevamente, un consolador como yo. Él es nuestro consolador y tenemos aquí a primera mano de su espíritu para interceder por nosotros. Ese espíritu de verdad para que esté con nosotros, no por un tiempo, por unos días, sino está para siempre, está en nosotros. Debemos aflorarlo, que salga para siempre, está con nosotros acompañándonos. Y en Ezequiel 36, 26, 27, esa maravillosa promesa, que nos dará un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de nosotros. Sacaré su corazón de piedra y daré uno de carne, ¿cierto? Pondrá su espíritu entre nosotros y causará que viva por su palabra, que caminemos en sus ordenanzas y guardemos sus juicios. Todo esto es lo que nos permite alimentar ese espíritu, tener ese espíritu vivo todos los días. Si invocamos el espíritu, hallaremos respuesta. Isaías 64:7. Vemos hoy en día, nadie invoca tu nombre ni se despierta de apoyarse en ti. Lo primero que uno debería hacer al levantarse, poner las rodillas en el piso, dirigirse a Él, orar. Es algo maravilloso poderse comunicar con Él. Mantener ese espíritu vivo, comunicado, conectado con nuestro Salvador. Ya sabemos un pasaje muy conocido, 1 Corintios 3:16. El templo para que el more el espíritu, pues somos nosotros. Debemos cuidar ese templo, procurar porque ese templo se mantenga para que el espíritu more en nosotros, no al lado de nosotros, sino en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, como lo dice un pasaje en Efesios, eh, pues en Hechos, bueno, en los evangelios de Pablo. El que tiene cosas del Espíritu habla cosas del Espíritu. Si pensamos en el Espíritu en nuestra mayoría de actividades diarias. El Ruach nunca se extingue, ese Espíritu nunca se extinguirá, como lo vimos en los pasajes anteriores. Permanecerá para siempre. Es nuestro deber, como decía un hermano, lo que nos toca hacer a nosotros es no apagar el Espíritu, dejar que ese aliento sople sobre nuestra vida, que esté allí presente en nuestras vidas, que nos permita convivir con nosotros y así podremos tener ese consuelo, esa ayuda para los momentos que lo necesitemos. Lo dice Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguen el espíritu. Por eso es muy importante, hermanos, que el Espíritu Santo esté presente siempre, que nos enseñe, nos guíe, nos renueve nuestra fe, que sople sobre nosotros ese aliento de vida y mantenga encendida tu llama.